Gracias a Dios. Es una bendición estar aquí en este día 10 de marzo del 2021, año de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablar acerca de Eclesiastés 12:6. La cadena de plata. Un tema poco mencionado por los predicadores. Pero el ser humano tiene algo que nos une al Creador. Ese algo es muy especial. Desde que Dios sopló aliento de vida, que nos formó en el vientre de nuestra madre, el Señor sopló aliento, sopló hálito de vida en el ser humano. Ese hálito, ese soplo es el hilo de plata, la cadena de plata. Tenemos una conexión con Dios a través del Espíritu, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el polvo. El alma son las emociones, lo que nos hace reír, llorar, los sentimientos que están ligados al corazón. El espíritu es la conciencia, ligado a la mente, al cerebro. Y la Biblia dice en Eclesiastés, si usted tiene una Biblia, dice ahí en el capítulo 12 de Eclesiastés, verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre. Quiere decir, antes de que la existencia que Dios nos ha dado aquí en esta tierra se termine. Eclesiastés 12:6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Se rompe el cuenco de oro. Es el cerebro, el cuenco de oro, el cráneo que protege, hermanos, el cerebro, la mente, los pensamientos. Antes que la cadena de plata se quiebre, quiere decir antes que el Señor nos quite la vida de esta tierra. Eclesiastés 12:6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro representa nuestra vasija, nuestro cuerpo. Vasija de barro representa el cántaro. La cadena de plata representa esa existencia, ese hálito de vida cuando Dios lo corta de nuestro ser. Rompe el hilo de plata, la cadena de plata, y se rompe el cuenco de oro, el cráneo que protege el cerebro. De oro, porque el cerebro es algo valioso, de buen precio. Así que esta es la oportunidad que tenemos en esta vida de poder agradar a Dios,
El ser humano tiene algo que nos une al Creador. Desde que Dios sopló aliento de vida, hálito de vida en el vientre de nuestra madre, nos dio el soplo, el hálito, la vida. Ese es el hilo de plata, hermanos, la cadena de plata conforme Eclesiastés 12:6. Así como la vida natural comenzó también al estar conectados a nuestra madre terrenal a través del cordón umbilical. Podemos entender esto, que nosotros como seres humanos, en nuestra vida natural en esta tierra, desde el vientre estuvimos conectados con nuestra madre a través del cordón umbilical. Así también estamos conectados con el Creador a través del espíritu, del hálito, del soplo de vida. Hay un cordón que nos une a Dios, aunque nosotros no lo veamos y no lo creamos. Es el cordón de plata o cadena de plata que habla Eclesiastés 12:6. Ahí en Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud significa en los días que tenemos vida, en los días que tenemos fuerza para poder vivir. Acuérdate de tu Creador. Antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días de enfermedad, los días de aflicción, de tribulación, los días en que, dice, llegan los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Quiere decir que cuesta caminar, cuesta hacer las labores. Acuérdate de tu Creador ahora que se puede. Puedes decir después: no tengo contentamiento, no tengo alegría, porque ya estoy cansado. Eclesiastés 12:2: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Quiere decir que antes que cerremos los ojos aquí en esta tierra, ahora que podemos mirar la creación de Dios, la creación del universo, la creación de las plantas, la creación que Dios hizo, el reino vegetal, el reino animal, podemos contemplar. Acuérdate de tu Creador antes que se oscurezca el sol. Quiere decir antes que cerremos los ojos, antes que venga la noche. Eclesiastés 12:3: cuando temblarán los guardas de la casa, son las rodillas. Cuando temblarán los guardas de la casa, son las rodillas. Cuando las rodillas ya no tienen fuerza, se doblan, hay debilidad. Acuérdate de tu Creador. Cuando temblarán los guardas de la casa, que son las rodillas, y se encorvarán los hombres fuertes. Son los hombros que nos ayudan, los hombros con los cuales podemos cargar cosas, los hombros en que alguien se puede recargar en nosotros y nosotros poder ayudar. Cuando temblarán los guardas de la casa, que son las rodillas, y se encorvarán los hombres fuertes, que son los hombros, y cesarán las muelas, porque han disminuidos son los dientes, la dentadura. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, son los ojos. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, son los oídos. Cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hojas del canto serán abatidas. Cesarán las muelas porque han disminuido, son los dientes y las muelas. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, son los ojos.
y las puertas de afuera se cerrarán. Por lo bajo del ruido de la muela son los oídos cuando ya no se escucha bien. 5 de Eclesiastés 12:5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, son los temores. Y florecerá el almendro, son las canas del ser humano. Y la langosta será una carga, quiere decir que lo más mínimo de peso para el ser humano será algo que le cueste. Y se perderá el apetito. Cuando ya se es grande de edad, se pierde el apetito y el cuerpo va a cada día disminuyendo, ya no se nutre, porque el hombre va a su morada eterna. Por eso Dios dice: acuérdate de tu Creador mientras vivas. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Quiere decir cuando llevan a alguien ya a un sepelio. Cadena de plata es el espíritu que nos mantiene conectados con Dios a través de nuestro cerebro. La cuenca de oro que es el cráneo. La rueda, antes que la rueda sea rota sobre el pozo, quiere decir sobre la sepultura, y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Hermanos, dice la palabra: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro que es el cráneo, el cerebro, y el cántaro que es el recipiente, el cuerpo, el barro, la vasija de barro, se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota por el pozo, ¿verdad? Cuando el cuerpo ya se desvanece en el polvo. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Dice el proverbista: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Hermanos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hermanos, tenemos que agradecer a Dios por la vida, por la existencia. Muchos no están preparados para cuando Dios nos llame a su presencia. Cuando la cadena de plata, el hilo de plata, el Señor lo jale y nuestra alma sea arrebatada. Hermanos, y el Señor nos quite la vida, la cadena de plata que nos une, como cuando el cordón umbilical, estando nosotros en el vientre de nuestra madre, el cordón nos mantenía vivos, el cordón maternal, el cordón umbilical conectado a la mamá, nos alimenta temprano. Desde las 3, 4 de la mañana, el Señor me levantó a la mesa del comedor a leer la palabra en Eclesiastés, y le dije: Señor, ¿qué es la cadena de plata? ¿Qué es el hilo de plata? Y fui a la Biblia y estoy leyendo, y así como el Señor, hermanos, nos muestra que estamos conectados desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre, a través del cordón umbilical que nos daba vida. Así es cuando Dios y el hombre está conectado a través del Espíritu, el soplo, el hálito que Dios nos dio en el soplo del vientre de nuestra madre. Sopló aliento de vida, sopló hálito de vida. Esa es la cadena de plata, ese es el hilo de plata conforme Eclesiastés 12:6. Antes que la cadena de plata se quiebre, quiere decir que antes que partamos de esta tierra, antes que llegue la muerte, entonces dice: busca a Jehová, búscale, acuérdate de tu Creador. Hay mucha gente que no quiere buscar a Dios, hay mucha gente que vive su vida de acuerdo a sus ideas, a su mentalidad, a sus hábitos paganos y mundanos.
orillados, apartados de Dios. Por eso esta mañana, desde las 3 de la mañana, le dije: Señor, ¿cuál es la cadena de plata? ¿Cuál es el hilo de plata que habla Eclesiastés? Y el Espíritu me guiaba, hermanos, a entender que el hilo de plata, la cadena de plata, es el hálito de vida, es el cordón umbilical que Dios nos pone en conexión con Él para vivir, para tener vida, respiración. Por eso Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate del que hizo los cielos, acuérdate del que hizo la tierra, acuérdate del que te formó, acuérdate del que te ha dado la vida, acuérdate del que te da la respiración. Hermanos, no seamos malagradecidos, no seamos ingratos, hermanos, con el Señor. Somos ingratos, hermanos, no le damos a Dios nuestra vida. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador, hermano, antes que vengan los malos días. Eclesiastés 12:6 le preguntaba al Señor esta madrugada: Señor, déjame entender. Eclesiastés 12:6, ¿qué es la cadena de plata? ¿Qué es el hilo de plata? Antes que la cadena de plata se quiebre, es cuando el Señor ya nos quita de vivir en esta tierra y nos lleva a su presencia. Es cuando se rompe el hilo de plata y el Señor nos lleva, si somos salvos y hemos aceptado a Cristo. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro. El cuenco de oro es el cráneo del ser humano, es el cerebro, la inteligencia, donde están las ideas, donde Dios nos ha dado el raciocinio. Antes que la cadena de plata se quiebre, antes que Dios nos quite el hálito, el soplo de vida, acuérdate de tu Creador, acuérdate quién te formó, acuérdate quién te dio la vida, acuérdate quién te da la respiración gratis, acuérdate quién te ha hecho vivir sobre la faz de la tierra. Antes que la cadena de plata se quiebre, antes que se nos vaya la vida, antes que se extinga la vida en esta tierra, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro, que es el cráneo, el cerebro que está dentro del cráneo, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Sabes quién es el cántaro? Nosotros somos un vaso de barro, un cántaro que cuando Dios nos quiebra la cadena de plata, el hálito, la respiración, el cántaro, el cuerpo se derrite, se desparrama sobre la tierra, porque el cuerpo es mortal, perecedero, se corrompe el cántaro en la tumba y se quiebre, hermanos, el cántaro junto a la fuente. ¿Sabes quién es la fuente? La fuente de vida eternal es Cristo. La fuente de agua de vida es Cristo. Y la rueda sea rota sobre el pozo. Quiere decir, cuando el hombre va a la tumba, acuérdate de tu Creador, acuérdate de quien te dio la vida, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades. Hermano, no te creas que porque tienes una troca, que porque tienes una casa lujosa, que porque tienes una cuenta bancaria, qué bueno si Dios te la ha dado, qué bueno que Dios te ha bendecido, pero eso no es el que en el cual tenemos que poner primeramente nuestro corazón, no, sino que nuestro corazón esté enamorado de Cristo, en primer lugar Dios, sobre todas las cosas materiales.
y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Todos, ricos y pobres, preparados o no preparados, todos algún día tenemos que morir, tanto los reyes de la tierra, los monarcas de la tierra, los primer ministros de las naciones, los presidentes, los hombres de influencia, como el más humilde, como el que carece de todo, como el que tiene todo. Todos algún día, hermano, la cadena de plata se va a quebrar, el hilo de plata se va a romper. Es cuando pasamos, hermanos, de estar en esta tierra, en lo terrenal, y pasamos a lo eterno, pasamos a lo celestial, porque el Señor nos llamará un momento a otro, cualquier día que Dios quiera. No sabemos del día, no sabemos cuándo Dios nos llame, pero antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, cuando el hombre va a la tumba, hermanos, entonces, hermanos, acuérdate de tu Creador. El cordón de plata es la vida, el cordón de plata, el hilo de plata es el hálito, el aliento, el soplo de vida. Estamos conectados con un hilo de plata. Hay personas, y de acuerdo a investigaciones científicas de doctores, hermanos, hicieron un estudio en más de 300 personas, y la mitad de ellas dice que cuando estaban al borde de la muerte en un quirófano y los doctores los reanimaron con aquellos aparatos pegados con corriente eléctrica al corazón de más de 300 personas encuestadas e investigadas, casi la mitad de ellas dice que cuando sintieron que estaban a punto de morir, todavía el cerebro no se les apagaba y podían escuchar las enfermeras y los doctores alrededor de ellos tratando de reanimarlos. Ese es el momento de la transición de la vida del hombre en la tierra, que está a punto de partir de esta tierra. Pero Dios, de los encuestados de más de 300, la mitad de ellos regresaron cuando fueron reanimados. ¿Sabes para qué Dios permite eso? Para que podamos entender que hay vida después de la muerte. Lo importante es aceptar a Cristo. El cordón de plata de Eclesiastés 12:6 es la vida, es el hálito, es el soplo de vida. Es el cordón umbilical que nos mantiene conectados en espíritu al Creador. El chasquido de la cuerda al romperse y la rotura del recipiente es cuando uno pierde la vida. El chasquido de la cuerda, cuando el Señor rompe la cadena de plata. El chasquido de la cuerda, cuando se rompe el hilo de plata, hermanos, es cuando ya Dios quita la existencia de esta tierra. Al romperse se escucha el chasquido de la cuerda y la rotura del recipiente, que es la falta de existencia en la tierra. La rotura, se quebró, hermanos, el cántaro, se quebró el recipiente, se quebró el cuerpo, se desvanece, se corrompe, se quiebra junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, sobre la sepultura. Pero hay vida en Cristo, hay vida en Cristo. Hermano, esta mañana oraba después de las 3 de la madrugada pensando en ello, diciendo: Señor, todos los que hemos sobrevivido al COVID, estuvimos a punto de morir. Por un momento experimenté personalmente que estaba yo pensando en los 5 sentidos y de pronto como que el sentido se te iba por segundos, como que dejabas la tierra. Así me pasó a mí en lo personal con la experiencia del COVID. Estaba yo
en los 5 sentidos, mirando, escuchando, haciendo labores ahí, hermanos, en la mesa o acostado en la cama, y de pronto como que se iba la noción del tiempo, pero por 1, 2 o 3 segundos, y volvía uno. Ese es el tiempo entre la vida y la muerte. Como cuando alguien está en una cama de hospital, conectado a donde están, hermanos, monitoreando, hermanos, aquella actividad cerebral o actividad del corazón, donde se dibujan las rayitas, se dibujan las montañitas que va dibujando ahí, percibiendo la actividad del corazón y la actividad cerebral. Pero cuando deja de funcionar el cerebro, que es la cuenca de oro, cuando deja de funcionar el corazón, solamente se dibujan rayitas. Y hay veces que ya cuando la raya está horizontal y pueden reanimar a una persona por la voluntad de Dios, vuelvan a dibujarse las montañas, vuelve a dibujarse los picos de aquella actividad cerebral, aquella actividad del corazón, y vuelve a la vida la persona. Yo estuve a punto, hermanos, de perder la actividad cerebral con los dolores intensos de cabeza por el COVID, con los dolores de cuerpo, la debilidad. La vida se te escapa, se te va. Por eso esta mañana, orando, le dije: Señor, muéstrame qué es Eclesiastés 12:6. Cuando antes que la cadena de plata se quiebre, se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. El Señor me hablaba, y tratando de leer la palabra, pero también de investigar a través de otros conocedores de la palabra. La cadena de plata es el hálito, el soplo, el cordón umbilical que nos conecta con Dios cuando hay vida. Cuando la cadena de plata está conectada, el hilo de plata está conectada de nuestro espíritu al espíritu de Dios, es la vida, porque Él nos da la vida, el soplo, el hálito. Desde que nacimos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos dio la cadena de plata, el hilo de plata, conforme Eclesiastés 12:6. Pero cuando el Señor jala de la cadena, se rompe la cadena, se rompe el hilo de plata. El Señor nos llama a su presencia. El espíritu vuela a Dios. El espíritu vuela a Dios que lo dio. El espíritu vuela a Dios que lo dio. Y el cuerpo queda en la tierra. Se rompe el cuenco de oro. Se acaba la actividad cerebral. Y cuando el corazón deja de latir, la sangre ya no alimenta el cerebro. Y muere, se para el corazón, muere el cerebro. Se dice que el corazón se para, deja de fluir la sangre, el cerebro dura tal vez 3 minutos, dicen los doctores o científicos, 3 minutos. Cuando el corazón deja de bombear sangre, el cerebro dura como 3 minutos. Antes de que se apague por completo la cadena de plata, cuando se escucha, hermanos, el chisquido de la cuerda y se rompe el hilo, la cuerda, cuando dice Dios: hasta aquí has llegado sobre la faz de la tierra, este es el día en que tengo que llamarte. El chisquido de la cuerda se rompe. Al romperse se escucha el chasquido de la rotura de la cadena de plata. Y el recipiente, el cuerpo, el vaso de barro, muere. Ya no hay actividad cerebral ni actividad del corazón. El hombre terminó su vida en esta tierra. Y el alma y el espíritu vuelan a Dios. El espíritu vuela a Dios que lo dio. Se rompe la cadena de plata y el espíritu vuela a Dios. Quiere decir que el espíritu sale del hombre, el soplo, el hálito, la vida, cuando ya el hombre muere. Antes que la cadena de plata, acuérdate de tu Creador,
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate quién te ha dado la vida. Acuérdate quién te ha dado la salvación. Acuérdate quién te ha dado tu familia. Acuérdate quién te ha dado. Acuérdate quién te ha dado, hermanos, la familia. Acuérdate quién te ha dado todo. Acuérdate quién te ha dado la salud. Acuérdate de tu Creador. Cuando temblarán los guardas de la casa, que son las rodillas, se encorvarán los hombres fuertes, que son los hombros, y cesarán las muelas, porque han disminuidos son los dientes, que ya no pueden masticar la comida, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, son los ojos se irán apagando, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, son los oídos. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hojas del canto serán abatidos, los oídos cerrados. Cuando también temerán de lo que es alto el temor, y habrá terrores en el camino, el temor de pasar por un valle si no estamos tomados de la mano del Señor. Y florecerá el almendro, que son las canas en el hombre o la mujer, y la langosta será una carga, cuando lo muy mínimo de peso nos costará llevar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Te pido que escuches de principio a fin este mensaje, que Dios me guió a las 3 de la mañana para poder entenderlo, y me gozo porque el Señor revela su palabra. Antes que la cadena de plata se rompa, antes que Dios nos corte el hilo de plata, que es el hálito, el soplo, el cordón umbilical que nos mantiene pegados a Dios, porque si nosotros vivimos es por la misericordia de Dios. Pero cuando se rompa la cadena, se escuchará el chasquido de la rotura del hilo de plata, y entonces ese hilo que nos mantenía se rompe, y esa parte vuela a Dios porque nos dio la vida. Y el otra parte del hilo, hermanos, se va con el hombre terrenal, hermanos, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. La cuenca de oro es el cráneo, la cabeza, el cerebro, ligado al espíritu, a la conciencia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Padre, oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Oramos por hermana Lupita Ramírez, oramos por la hermana Juana Montoya, oramos por la hermana Karina Jiménez, oramos por la hermana Hermelinda Sevilla, oramos por el siervo Asael Martínez, oramos por la hermana Laura Cabañas, oramos por la hermana Asael. Gloria a Dios. Saludos, hermano Eliseo, qué bueno que ya está bien. Seguimos en oración, amén, hermano Asael. La hermana Araceli Martín Calderón, saludos, un abrazo. La hermana Carmen Palma, saludos. La hermana Eva Martínez, Dios le bendiga, hermanita. La hermana Beatriz, Lizzy y Ruperto Morales, Dios le bendiga. La hermana Alexa Rojo, Dios le bendiga. La hermana Jocelyn Hernández, Dios le bendiga. La hermana Noemí Paredes, la sierva del Señor. La hermanita Irma Lara, Dios le bendiga, hermanita. Un abrazo, aleluya. Dice la hermana, gloria a Dios, dice hermana Laura. Hermanos, compartan este mensaje, por favor, es bien importante. Acuérdate de tu Creador, acuérdate, antes que la cadena de plata se quiebre, antes que el hilo de plata que nos mantiene como el cordón umbilical ante el Creador, de pronto Él va a jalar el hilo, la cadena la jala y se rompe y morimos, y el espíritu vuela a Dios que lo dio, y entonces el cántaro que es nuestro cuerpo se va a desparramar sobre la faz de la tierra, se corrompe el cuerpo y ahí queda el hombre. El espíritu vuela a Dios que lo dio y el cuerpo queda acá, pero habrá resurrección de muertos, gloria al Señor. Habrá resurrección,
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, dice, con sonido de trompeta, despertará al creyente, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado con vida, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Acepta a Cristo, hermano, acepta a Cristo. No tomes en poco tu salvación. Antes que la cadena de plata se quiebre, antes que el hilo de plata lo rompa el Creador, busca al Señor. Acepta a Cristo, dile: perdóname, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, quiero la salvación, quiero ser salvo, perdóname, ayúdame, ten misericordia, sálvame, para que cuando tú, el día que me quiebres la cadena de plata y el hilo de plata, que es el hálito y es la respiración, yo pueda ir contigo. Gloria a tu nombre. Y así nos despedimos. Comparte este mensaje. Voy a bajar un momento a la radio y de ahí voy al campo misionero. Esta mañana vamos al campo misionero. Tenemos que estar allá en esas montañas, hermano, en esas montañas altas. Vamos a viajar como 1 hora y media, y atrás de las montañas está ese pueblo al que voy con mi esposa, y ahí vamos a predicar esta mañana. Hermanos, siembre una semilla aquí en este ministerio. Mándeme un mensaje por inbox y diga: hermano, yo quiero sembrar en este ministerio. Tenemos ya mucho tiempo en la cuarentena, en la contingencia. Vivimos por fe. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido. Pero siembre una semilla para este ministerio. Que Dios le bendiga. Nos despedimos, hermano, en esta hermosa hora.